Cuando me dijo eso, me sentí tonto. Me sentí muy tonto porque me olvidé del Padre amoroso que tengo. Y el Padre que, a pesar de que nos portamos mal con Él y que lo ofendemos, Él, en vez de azotarnos y de pegarnos, nos muestra más su amor y su misericordia y su perdón y su protección y sus bendiciones, y nos sigue bendiciendo. ¿Cuánto le damos gracias a Dios por un Padre tan hermoso que tenemos, verdad? Y eso le pasó a Sansón. A pesar de seguir su egoísmo, su soberbia, de seguir su voluntad, Dios ahí seguía estando en su presencia con él. El Espíritu Santo no se había ido de él. Él seguía teniendo el Espíritu Santo, y dice que la fuerza del Espíritu Santo le dio fuerza para vencer al león, para vencer las adversidades, aun y cuando él estaba caminando en contra de la voluntad de Dios. Sansón se contaminó. Vamos a leer un poquito más adelante ahora del versículo 8 al 9. Dice: y volviendo después de algunos días para tomar a su esposa, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por todo el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Ese león que él había matado, es que había vencido, se quedó el cadáver, y él fue a resolver sus asuntos que tenía que resolver con aquella mujer con la que se tenía que casar. Y cuando viene de regreso, va caminando y se da cuenta que el cadáver del león, donde había estaba el panal de abejas. Hay un panal y muchas abejas, estaban ese chorro de miel. Entonces él iba caminando y se le antojó mucho la miel que había en el panal. Para un nazareo estaba prohibido tocar un cadáver, ya fuera de un animal, ya fuera de una persona. Cualquier cuerpo muerto estaba prohibido porque era un símbolo de contaminación a su cuerpo. En el Antiguo Testamento podemos ver mucha simbología, pero dentro de nuestra vida espiritual, los símbolos del Antiguo Testamento eran como sombras de lo que en el Nuevo Pacto iba a ser la realidad, que es nuestro espíritu. Y podemos ver cómo Dios igual nos prohíbe nosotros contaminar nuestro espíritu con el pecado. Hay muchísimas formas de contaminar nuestro espíritu con el pecado, de contaminarnos como hijos de Dios. Y hay que ver ciertas cosas. Sansón, cuando vio el cadáver de león y vio que había un panal y que había miel, a él no le importó, él no iba a trastocar el león, él no iba a decir, sí, está bueno, voy a tocar el león y voy a contaminarme. Él lo que quería era lo que tenía el león, que era la miel. Entonces, como cristianos, ¿cuántos de nosotros no nos contaminamos y nunca vemos la consecuencia, nunca vemos lo mal que vamos a hacer? Porque nosotros vamos tras el placer, tras la sensualidad, tras el dinero, tras el egoísmo, los bienes materiales. ¿Cuántos de nosotros no caemos en lo mismo? Y no todavía eso, sino que contaminamos a las personas que están alrededor de nosotros con eso mismo que nos hemos contaminado, a nuestra familia, a las personas más cercanas, como lo hizo Sansón. Y nos llevamos de encuentro a las personas que más queremos. Los planes de Sansón, a pesar de todo el show que hizo, de que se quería ir a otra ciudad por otra mujer, aún así no se consumaron. Después esta mujer, hubo un conflicto ahí con unos amigos y todo, y finalmente no se casaron. Pero las semillas del pecado ya habían quedado sembradas en su corazón. Y mientras él no se estaba arrepintiendo, esa semilla estaba dando fruto en su corazón, y ese fruto estaba creciendo, al igual como crece la palabra de Dios en nuestros corazones, al igual como esa semilla se planta en nuestra vida y da fruto, al igual el pecado es una semilla, y si no dejamos, si no la sacamos, si no oramos al Padre y nos arrepentimos y oramos al Señor que nos quite esa semilla va a dar fruto, y es un fruto malo. El cuarto paso, último que dio Sansón, fue que deliberadamente jugó con el pecado. Una de las consecuencias que suceden cuando pecamos y no nos arrepentimos en ese momento y no nos humillamos delante de Dios, es que nuestro corazón se va enfriando, se va haciendo duro ante el arrepentimiento y ante el temor a Dios. Y perdemos poco a poco, sin que nos demos cuenta, el temor a Dios, y continuamos pecando y pecando. Y hay un momento en que ya no tenemos temor y ya no tenemos ese sentimiento de culpa y de arrepentimiento y de preocupación por agradar a Dios.
Ya no nos importa si lo obedecemos, si lo desobedecemos, si hacemos mal a alguien. Se va enfriando nuestro corazón. Por eso es muy importante que como hijos de Dios, cuando le fallamos, en el momento en que fallamos, nos arrepintamos, porque si no damos paso a que esa semilla de pecado y amargura en nuestro corazón vaya dando fruto. Sansón ya se había metido con una mujer filistea y lo hizo de nuevo, con la famosa Dalila, la que todos conocemos, la que fue la que le cortó el cabello, y volvió a caer en el mismo error. Por lo tanto, no aprendió de haber fallado a Dios, sino que se adentró todavía más en el territorio enemigo. Después de todo esto que fue pasando, de que aún así se iba rehusando a hacer la voluntad de Dios, Dios, como lo amaba, como a cada uno de nosotros, lo corregía y lo amonestaba al permitir que lo atraparan los filisteos y que lo encadenaran. Fue una de las formas de amonestación o de corrección que Dios tenía para con él, como lo tiene para nosotros. Pues la palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 3 versículo 12 que el Señor a quien ama castiga, como el padre a quien quiere, a su hijo. Entonces, aún así, aún después de todo lo que le estaba pasando, de todas sus adversidades, nunca tomó la decisión de arrepentirse. Siempre seguía él con su egoísmo, con su soberbia, diciéndole a Dios con su actitud que no lo necesitaba y que él quería formar su vida lejos de Dios. Y imagínense el corazón de Dios cuando eliges a una persona, cuando Dios murió, el Señor Jesús murió por cada uno de los que estamos aquí. El Señor Jesús tiene un plan para cada uno de nosotros. Y al Señor le duele que a pesar de que Él muestra su amor y su misericordia y que nos corrige con amor, nosotros no tengamos esa actitud de humillarnos y de arrepentirnos y alejarnos de todo pecado. Una de las cosas que yo les comparto a las personas que estaban en el hospital, que estaban ministrando en el hospital, es que les digo, el arrepentimiento no consiste en sentirse mal, como muchos a veces pensamos. Eso es remordimiento y se confunde con arrepentimiento. El remordimiento es simplemente sentirte culpable, sentir que pues la regué, ¿sí es cierto? Me equivoqué. Y sentirte mal por ello. Pero el arrepentimiento es remordimiento junto con tomar una actitud e ir en contra de donde ibas. Ir en dirección opuesta. Si ibas en dirección de pecado, darle la espalda al pecado e ir en dirección a lo que dice Dios. Eso es el arrepentimiento. Y Sansón tal vez tuvo remordimiento. Tal vez en ciertos momentos se equivocó y reconoció que se había equivocado. El problema de él que su corazón no fue lo suficientemente humilde para reconocer que se había equivocado y que tenía que tornarse hacia Dios de nuevo. Por lo tanto, el peor fruto de esa semilla de pecado que se forma en nuestro corazón es alejarnos de Dios. Cuando nos alejamos de Dios, ahí entonces sí estamos perdidos. Como naturaleza, Dios conoce nuestro corazón como seres humanos y conoce que en ciertos momentos de dificultades, ciertos momentos de tribulación, podemos molestarnos con Él, podemos tal vez reclamarle, y Él es un Padre amoroso y nos entiende. Sin embargo, la peor decisión que podemos tomar es que a pesar de que nos hayamos vuelto hacia Dios, continuar en esa dirección contraria y nunca tener esa actitud de arrepentimiento. Porque entonces sí, como cristianos estamos perdidos. Hay un trágico final para el creyente que no deja que Dios controle su vida. Una vez que conocemos a Cristo y que el Señor nos muestra su plan para nosotros, o en el transcurso que nos está mostrando su plan para nuestra vida, si nosotros no aprendemos a sujetarnos a su voluntad, es en vano todo lo que queramos hacer. Tal vez Él nos muestra un ministerio de la música, algún ministerio de predicación, de evangelización, de maestro. Y si nosotros no nos sujetamos y no buscamos de Dios diariamente y no nos humillamos delante de Él, pidiéndole que Él sea quien dirija nuestras vidas cada día de nuestra vida, estamos trabajando en vano. Porque al fin de cuentas Dios sale con la suya, como vamos a ver más adelante. Es inútil que el cristiano trate de servir a Dios cuando está fuera de su voluntad. Yo voy a platicar una anécdota que tuvimos. Yo creo que Dani, se va a acordar, Dani y Pony, cuando estábamos en el Ágape, hubo un retiro de jóvenes, y nos pusimos como siempre de acuerdo. Estábamos, que unos en la alabanza, otros con el ministerio que iban a dar tema.